Mejor cámara para vlog 2026. La guía definitiva por presupuestos. ¿Sabes cuál es la mentira más grande que nos han contado sobre crear contenido? Que necesitas la cámara más nueva, la más cara, la que acaba de salir al mercado. Cada año es la misma historia. Sale un nuevo modelo con una nueva función revolucionaria que supuestamente lo cambia todo. Y de repente, la cámara que compraste el año pasado parece una pieza de museo. Pero si te dijera que en 2026 la decisión más inteligente no es comprar lo último, sino lo más probado. La realidad es que la tecnología de las cámaras ha llegado a un punto de madurez increíble. Los modelos de hace unos o 2 o incluso 3 años siguen siendo auténticas bestias. La verdadera pregunta ya no es ¿cuál es la cámara más nueva?, sino ¿cuál es la herramienta correcta para mi trabajo y mi presupuesto? Y esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Olvídate del marketing, del hype y de la presión de tener lo último de lo último. Esta es la guía definitiva para encontrar la mejor cámara para tus vlogs en 2026, dividida por lo que de verdad importa: tu bolsillo. Vamos a analizar qué características son cruciales, dónde puedes ahorrar un buen dinero y cuál de estas máquinas, aunque no sea el último grito de la moda, te dará los mejores resultados para que tu contenido por fin destaque. Así que quédate, porque al final de este video sabrás exactamente dónde invertir cada euro y, lo más importante, sin desperdiciar absolutamente nada. Ahora sí, pausa y regresamos. Visión creativa. Visión creativa. Vamos a empezar hablando sobre los 4 pilares del blogging en 2026, lo que de verdad importa. Vale, antes de saltar a modelos y precios, tenemos que estar en la misma página. Si no entiendes estos 4 conceptos, vas a terminar comprando una cámara por las razones equivocadas. Piénsalo como los cimientos de tu casa. Si esta base no está sólida, todo lo demás se viene abajo. Número 1. La estabilización. Seamos sinceros, a nadie le gustan los videos que marean. Tienes 2 tipos principales: la digital, que es básicamente un recorte que hace la cámara para suavizar el movimiento, y la estabilización en el cuerpo, o IBIS. El IBIS es un sistema mecánico donde el sensor flota para contrarrestar tus temblores. Es como tener una mano biónica dentro de la cámara. Para blogs donde caminas y hablas, el IBIS es un antes y un después, y es una de las razones que justifican saltar a una gama más alta. En el número 2 vamos a hablar del autofocus. Este es tu mejor amigo o tu peor pesadilla. Necesitas un sistema de enfoque que sea rápido, preciso y sobre todo inteligente. Hablamos de sistemas con detección de fases y seguimientos por IA. ¿Qué significa eso en español? Que la cámara no solo ve tu cara, sino que identifica tu ojo y se pega a él como un imán, sin importar si te giras, te mueves o algo se cruza. Un buen autofoco te da la libertad de grabarte a ti mismo y confiar en que siempre, pero siempre estarás nítido. Todas las cámaras que veremos hoy tienen un autofoco excelente, pero las gamas altas lo llevan a un nivel casi telepático. Número 3. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la calidad de video. Y no hablo solo de 4K. Sí, en 2026 el 4K es el estándar, pero no todos los 4K se crean igual. Busca cámaras que ofrezcan 4K a 60 fotogramas por segundo. Esto te da la opción de crear cámaras lentas súper suaves y cinematográficas. Pero el verdadero salto de calidad está en la profundidad de color de 10 bits. Una cámara de 8 bits como la Sony A7 III, como la de tu móvil o cámaras más viejas, captura unos 16 millones de colores. Y una de 10 bits como esta que utilizo, la Sony A7 IV, captura más de 1000 millones. ¿Y por qué debería importarte? Porque te da flexibilidad brutal en la edición. Puedes recortar el color, aplicar filtros en los conocidos LUT y estirar la imagen sin que aparezca esas horribles bandas de color en los cielos o en los fondos. En el número 4, y no menos importante, el audio. Puedes tener la imagen más bonita del mundo,
que si tu audio es un desastre, la gente se irá de tu video en 10 segundos. Una cámara para vlogging debe tener una entrada de micrófono de 3,5. Es innegociable. Esto te permite conectar un micrófono externo y dar un salto de calidad abismal. Todas nuestras recomendaciones cumplen con este requisito sí o sí. Ahora que tenemos claros los pilares, estabilización, autofoco, calidad de video y audio, vamos a construir. Empezamos por la base, el presupuesto de entrada. El presupuesto de entrada yo diría que serían unos menos de 800 euros. Aquí es donde das el salto de tu móvil a una cámara de verdad. Buscamos facilidad de uso, que sea portátil y que la calidad de imagen ya marque una diferencia clara. En este rango no siempre encontramos IBIS, pero sí una estabilización digital excelente y un autofoco que juega en otra liga. Nuestra primera contendiente es un clásico moderno, la Sony ZV-E10. Piénsalo como la navaja suiza del blogger que empieza. Sony lanzó la ZV-E10 en 2021 y desde entonces ha sido la reina de este segmento por una razón muy simple. Está hecha para bloggers. Tiene una pantalla abatible para que te veas, un autofoco con detección de ojos que es pura magia y un modo de presentación de producto que cambia el enfoque de tu cámara a un objeto al instante. Su sensor APS-C es mucho más grande que el de cualquier teléfono, dándote ese desenfoque de fondo o llamado buque cremoso y un rendimiento en baja luz muy superior. Graba en 4K y por supuesto tiene la entrada de micro obligatoria. Su principal pero es que no tienes IBIS. Dependes de una estabilización digital que, aunque es buena, recorta un poco la imagen. Aún así, por su ecosistema de lentes y su enfoque total en blogging, es la opción más versátil y con más futuro en este presupuesto. La segunda opción es para un perfil distinto, el blogger de acción y viajes. Es la DJI Osmo Pocket 3. También ya quiero decirles que salió la Osmo Pocket 4, que tenemos un video que se lo dejaré por aquí. Esto no es una cámara, es una pequeña maravilla de la ingeniería. Es un cachorrito diminuto con un sensor de 1 pulgada. Excelente para su tamaño, esto sí hay que añadirlo y aclararlo. Y lo más importante, un gimbal mecánico de 3 ejes integrados. Olvídate de los videos temblorosos, la estabilización que consigue es sencillamente perfecta. Es mejor que cualquier IBIS o estabilización digital. Si tu contenido implica caminar mucho, correr o moverte sin parar, esta es tu herramienta. La calidad de video es espectacular con 4K hasta 120 fotogramas y color de 10 bits. Para una edición pro, el truco: no puedes cambiar de lente. Está limitado a su objetivo angular, que es ideal para blogging, pero menos versátil. Es la elección perfecta si tu prioridad número 1 es la portabilidad y una estabilización impecable. Finalmente, en este rango tenemos a la Canon EOS R50. Canon es famosa por sus colores de piel y su facilidad de uso, y la R50 es el ejemplo perfecto. Es una cámara de iniciación con un sensor APS-C y el legendario sistema de enfoque Dual Pixel de Canon, que es rapidísimo y muy fiable. Graba en 4K muy nítido, sobremuestrado desde una resolución mayor, lo que le da un extra de detalle. Como la Sony tiene pantalla abatible y una interfaz súper amigable, a menudo viene con un kit con un trípode y micro, una solución todo en uno para empezar a grabar ya. Tampoco tiene IBIS. La elección entre la R50 y la ZV-E10 suele ser una cuestión de si prefieres los colores de Canon o las funciones específicas y el ecosistema de lentes de Sony. En resumen, para empezar con menos de 800 euros, la Sony ZV-E10 o su sucesora es la más versátil. La DJI Osmo Pocket 3 es la reina de la estabilización y la Canon R50 es la más sencilla y con los colores fantásticos de Canon. Ahora tómate un momento. Si todo esto te está pareciendo útil, prepárate para lo que viene, porque vamos a entrar en la gama media, donde las cosas se ponen realmente serias. Si no quieres perdértelo y quieres más guías como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es gratis y créeme, sinceramente a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido. Venga, ahora sí,
Continuamos. Ahora saltamos a un rango medio entre 800 y 1500 euros. Bienvenidos a la liga de creadores serios. En este rango de precios ya no hay excusa. Aquí exigimos IBIS, un 4K de altísima calidad y un autofoco de nivel profesional. Estas son las cámaras que te permitirán producir contenido con un look que puede competir en cualquier plataforma. La primera es sin duda una de las cámaras APS-C más potentes jamás creadas, la Sony A6700. Aunque se lanzó en 2023, en 2026 sigue siendo la rey de la colonia en este segmento. La A6700 es básicamente todo lo que un blogger podría desear en un cuerpo compacto. Coge el sensor de 26 megapíxeles de la cámara de cine profesional FX30 de Sony, le suma un procesador con IA para un autofoco casi infalible y lo mete todo en un cuerpo con IBIS de 5 ejes. El resultado es absolutamente espectacular. El autofoco no solo detecta humanos, detecta animales, pájaros, coches, trenes y hasta insectos con una precisión que asusta. Para video es una absoluta bestia. Graba 4K 60 fotogramas sobre muestrado desde 6K, lo que traduce una imagen increíblemente detallada. Y para los amantes de las cámaras lentas ofrece 4K a 120 fotogramas. Todo por supuesto en color de 10 bits, dándote libertad total para editar. Sus puntos más débiles, sí, porque todo no es perfecto, algunos reportan un poco de rolling shooter. Estas son las líneas que deforman el movimiento, los movimientos rápidos, como las ruedas de los carros, etc. Y puede sobrecalentarse en sesiones de grabación 4K muy largas. Pero para el 99% de los blogs, la A6700 es posiblemente la cámara más completa y equilibrada que puedes comprar. La segunda recomendación es una de mis propuestas más interesantes de los últimos años, la Panasonic Lumix S9. Lanzada en 2024, la S9 es una cámara que rompe las reglas. Su gran jugada es meter un sensor full frame, el mismo que su hermana mayor, la S5 II, en un cuerpo súper compacto y con mucho estilo. ¿Por qué es una revolución? Porque un sensor full frame te da un rendimiento de baja luz superior y una capacidad para crear un desenfoque de fondo mucho más cinematográfico. La S9 está pensada para el creador de contenido para redes. Su gran innovación es la función Real Time LUT, que te permite aplicar tus propios filtros de color y ver el resultado final mientras grabas. Es genial si quieres un look profesional sin pasar horas editando. Graba en 4K Open Gate, dándote una flexibilidad masiva para reencuadrar para YouTube, TikTok o Reels. Y a pesar de su tamaño tiene IBIS. Ahora, los sacrificios para hacerla tan pequeña: no tiene visor, la batería no es la más grande y lo más importante, no tiene ventilador, por lo que puede sobrecalentarse y limitar el tiempo de grabación en la máxima resolución. No es para grabar entrevistas de 1 hora, pero para blogs, viajes y contenido social en clips cortos es una herramienta única que te da una calidad de imagen de cine en un paquete que te cabe en el bolsillo. En definitiva, en la gama media la elección es clara. Si busca máxima fiabilidad, el mejor autofoco y una herramienta que lo hace todo increíblemente bien, la Sony A6700 es tu cámara. Si te obsesiona la calidad de imagen, el look cinematográfico del full frame y quieres una cámara compacta con estilo, la Panasonic Lumix S9 es una opción valiente y muy atractiva, siempre que entiendas tus límites. Ahora vamos al rango más alto, a los más de 1500 euros. Aquí entramos en el territorio profesional. En este segmento buscamos la máxima calidad de imagen, las mejores prestaciones y una construcción a prueba de balas. Son cámaras que no solo te servirían para tu blog, sino para producción de nivel cinematográfico. La primera es la que muchos llaman la bestia asequible del full frame, la Canon EOS R8. Esta fue lanzada en 2023. La R8 es una jugada maestra de Canon. Cogieron el sensor full frame y el procesador de su hermana mayor profesional, la EOS R6 Mark II, y lo metieron en un cuerpo mucho más pequeño y ligero. El resultado, una cámara que compite con modelos que cuestan el doble.
Su rendimiento en baja luz es excepcional y su autofoco es uno de los mejores del mercado. En video es una auténtica locura. 4K 60 fotogramas sin recorte, sobremostrado desde 6K y hasta 1080 fotogramas en Full HD para cámaras lentas espectaculares. Todo en 10 bits para una edición de color profesional. Entonces, ¿dónde está el truco de esta R8? Porque siempre hay un truco. La verdad, la R8 no tiene IBIS. Esa es la gran decisión que debes tomar. Canon apuesta por la estabilización digital y la de sus objetivos. Para muchos bloggers que usan gimbal o graban en situaciones más controladas, no es un problema. Pero si haces mucho vlog cámara en mano mientras caminas, la falta del IBIS se va a notar. La R8 es para el creador que prioriza la calidad de imagen full frame por encima de todo. Ahora vamos con dos opciones que, aunque no son las más nuevas, siguen siendo en 2026 herramientas increíblemente potentes. La primera de la que te voy a hablar va a ser la Fuji X-H2S. Esta cámara es para el creador que busca velocidad y estilo visual único. Su corazón es un sensor APS-C apilado que tiene una velocidad de lectura ultra rápida. Esto reduce drásticamente el efecto de rolling shooter, ideal para vlog de acción o deporte. Graba en 6,2K o 4K a 120 fotogramas y tiene un IBIS de hasta 7 pasos, que es una maravilla. Pero la verdadera razón para comprar una Fuji son sus legendarias simulaciones de película. Perfiles como el Eterna o el Classic Chrome te dan un look de cine directamente desde la cámara. La X-H2S es para el creador que valora tanto la estética como el rendimiento. Finalmente te estaré hablando sobre la Panasonic Lumix GH6. La serie GH es legendaria en el mundo del video y la GH6 es la culminación. Usa un sensor micro 4 tercios, pero no te dejes engañar. Esta cámara es un tanque diseñado para grabar videos sin parar. Tiene un ventilador interno, lo que significa que no se sobrecalienta. Puedes grabar en 5,7K ProRes internamente, un códec profesional que normalmente requiere grabadores externos carísimos. Su estabilización es posiblemente la mejor del mercado. La GH6 es para el videógrafo blogger, alguien que necesita fiabilidad a prueba de balas y códecs profesionales. Y si el presupuesto te lo permite, su sucesora, la GH7, mejora aún más el autofocus y añade grabación RAW interna, convirtiéndose en una auténtica bestia del trabajo. En la gama alta la decisión depende de ti. ¿Quieres la mejor calidad de imagen full frame en un cuerpo ligero y no te importa la falta del IBIS? Entonces tienes que elegir la Canon EOS R8. ¿Necesitas velocidad, un IBIS increíble y un look de cine directo de la cámara? La Fuji X-H2S es una joya. ¿Eres un videógrafo serio que necesita fiabilidad absoluta y códecs profesionales? La Panasonic GH6 o la GH7 son tus herramientas. En conclusión, la guía definitiva de cámaras para blogging en 2026, como has visto, la cámara perfecta no existe. Existe la cámara perfecta para ti. La económica Sony ZV-10, la estable DJI Osmo Pocket 3, la potente Sony A6700, la revolucionaria Lumix S9, la bestia de la imagen Canon EOS R8 o las herramientas profesionales como la Fuji X-H2S y la Panasonic GH7. Cada una es una campeona en su propio terreno. La clave es que seas honesto contigo mismo. ¿Qué tipo de contenido creas? ¿Cuál es tu prioridad número uno? ¿Estabilización, calidad de imagen, portabilidad o autofoco? La respuesta a esas preguntas te llevará a la cámara correcta de esta lista. Ahora te toca a ti. ¿Qué cámara te ha llamado más la atención? ¿Crees que me he dejado alguna fuera? Dímelo en los comentarios, que te leeremos y estaremos encantados de responderte. Recuerda que somos Visión Creativa. Si este video te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para más contenido como este. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Visión creativa.